Tus hijos no encajan con la imagen de este evento. Será una fiesta exclusiva, de alto nivel. Y, sinceramente, los tuyos solo estropearían las fotos. La frase cortó el aire como una cuchilla afilada. Ocurrió un domingo por la tarde, a finales de octubre, en el comedor de la majestuosa casa de Doña Pilar, ubicada en pleno corazón del prestigioso barrio de Salamanca, en Madrid. El cálido aroma a cordero asado con romero, ese olor tradicional que siempre había evocado unión y hogar, de repente, pareció volverse denso, casi asfixiante. El sonido alegre de los cubiertos de plata chocando contra la delicada porcelana de la vajilla familiar se detuvo en seco, dejando un eco fantasmagórico. El ambiente se congeló por completo. Nadie dijo una sola palabra en los segundos posteriores. Carmen, la hermana menor, sintió que el estómago se le encogía. Como si le hubieran propinado un golpe bajo y traicionero. El sabor dulce y afrutado del vino tinto Rioja en su paladar se transformó repentinamente en una amargura metálica. Allí estaba su hermana mayor, Elena, con su impecable traje de sastre italiano y su postura altiva, tamborileando sus uñas perfectamente manicuradas sobre el mantel de hilo. Había soltado la humillación con una frialdad espantosa, como si estuviera descartando un par de zapatos viejos, en lugar de hablar de sus propios sobrinos, de su propia sangre. A la derecha de Elena, sentado de forma relajada, se encontraba su marido Roberto, un hombre obsesionado con escalar socialmente a cualquier precio. Revisaba la pantalla de su teléfono móvil con total desinterés, bebiendo su copa de vino con una estudiada indiferencia, completamente ajeno al inmenso dolor que su esposa acababa de causar. Y, sobre todo, Roberto ignoraba una verdad crucial, una pista silenciosa y letal que estaba sentada justo frente a él. Alejandro, el marido de Carmen, estaba completamente inmóvil. Siempre había sido un hombre de perfil bajo, prudente y reservado. No levantó la voz ni dio un puñetazo sobre la mesa. Simplemente, dejó su cuchillo sobre el plato con extrema lentitud. Un gesto milimétrico, casi imperceptible a simple vista. Pero si alguien se hubiera fijado de cerca, habría notado que sus nudillos estaban completamente blancos por la presión. Nadie en esa pomposa mesa sabía quién era realmente Alejandro. Nadie comprendía que el silencio sepulcral de ese hombre no era un símbolo de sumisión, ni de inferioridad, ni de cobardía. Era la pausa estratégicamente calculada antes de desatar una tormenta. Esa tarde otoñal, la dorada luz del sol entraba por los enormes ventanales, iluminando las diminutas motas de polvo suspendidas en el aire tenso. Carmen bajó la mirada hacia sus propias manos. Le temblaban ligeramente sobre el regazo, ocultas bajo la mesa. El dolor visceral de una madre al ver a sus hijos despreciados. Es un fuego corrosivo que quema desde el pecho hasta la garganta. Carmen pensó en sus pequeños, Mateo de 6 años y Lucía de 8. Niños nobles, afectuosos, criados con los valores del esfuerzo y el respeto, que en ese preciso momento jugaban inocentemente en el salón contiguo, construyendo castillos con piezas de plástico de colores, ajenos por completo a la inmensa crueldad del mundo de los adultos. Doña Pilar, la matriarca de la familia, impecablemente peinada de peluquería, aclaró su garganta con evidente incomodidad. Su mirada esquiva evitó en todo momento los ojos llorosos de su hija menor. Bueno, hija, no te lo tomes tan a la tremenda, murmuró la anciana, intentando barnizar la crueldad con falsa normalidad. Elena solo quiere que todo salga perfecto para el reportaje. Ya sabes cómo funciona la sociedad de hoy en día. Las apariencias y los contactos son fundamentales, sobre todo ahora, para los nuevos negocios de tu cuñado Roberto. Esa justificación condescendiente fue otra dolorosa puñalada para Carmen. El profundo respeto a los mayores, tan arraigado en su carácter, le impidió gritar y derribar las copas de cristal de la mesa. La educación tradicional que le habían inculcado desde niña la obligó a tragar saliva, apretar los dientes y mantener la compostura. Pero por dentro, su corazón se estaba haciendo 1000 pedazos. Sintió una profunda vergüenza, mezclada con rabia e impotencia. Elena cruzó las piernas con elegancia, acomodándose en la silla de caoba. Su lenguaje corporal rebosaba una hiriente superioridad y arrogancia.
No es absolutamente nada personal, Carmen, añadió Elena, dibujando una sonrisa ensayada, plástica y completamente vacía. Es solo que el cumpleaños de mi niña será en una finca exclusiva. Allí en la Sierra de Madrid, con un servicio de catering de lujo. Asistirán importantes socios inversores, políticos y gente de alta sociedad. No es, francamente, un entorno para que tus niños correteen. O hagan ruido mientras los adultos hablamos de cosas serias y de negocios. Carmen levantó la vista de golpe. Sus ojos castaños brillaban con una mezcla de furia contenida y dolor líquido. Son sus primos hermanos, Elena, respondió Carmen, con la voz quebrada pero cargada de dignidad firme. Llevan la misma sangre en las venas. Comparten los mismos abuelos que tu hija. ¿De verdad tienes el valor de prohibirles la entrada a una celebración familiar? ¿Solo por unas simples fotos postureando en una revista de sociedad? Elena suspiró exageradamente, tocándose su fino collar de perlas, como si tener que explicar algo tan obvio la agotara profundamente. La sangre no paga las facturas de la hipoteca, hermanita, sentenció Elena, mirando de reojo su brillante reloj de oro macizo. Roberto está a punto de cerrar el contrato inmobiliario de su vida. Un acuerdo millonario que asegurará nuestro estatus para siempre. Necesitamos dar una imagen absolutamente impecable. De éxito rotundo, de poder y de máxima sofisticación. Tus hijos, con su ropa de grandes almacenes y su alboroto constante. Francamente, desentonan por completo con el nivel que buscamos proyectar. El silencio más absoluto y pesado volvió a caer sobre el majestuoso comedor. El monótono tic-tac del antiguo reloj de péndulo del pasillo marcaba, uno por uno, los segundos de una humillación insoportable. Carmen no pudo contenerse más. Sintió una lágrima cálida y salada resbalar por su mejilla izquierda. La limpió rápidamente con el dorso de la mano temblorosa, avergonzada de mostrar su vulnerabilidad frente a quienes la despreciaban. En ese preciso instante, Alejandro se puso en pie. El sonido áspero de la silla arrastrándose contra el suelo de madera pulida. Sonó como un trueno ensordecedor en el silencio de la habitación. Hizo que todos los presentes dieran un pequeño respingo en sus asientos. El rostro de Alejandro era una máscara de piedra, totalmente inescrutable. No miró a Elena, tampoco miró a doña Pilar. Sus oscuros ojos, habitualmente amables y serenos, ahora eran témpanos de hielo. Se clavaron directamente en la figura de Roberto, el cuñado que seguía sonriendo embobado a la brillante pantalla de su móvil. Totalmente ajeno a la absoluta ruina que ya se cernía sobre su cabeza. Nos vamos a casa, dijo Alejandro, con una voz profunda, grave y que no admitía réplica. Carmen, mi amor, ve al salón y llama a los niños. Ay, por favor, Alejandro, no seas antiguo ni rencoroso. Se quejó Elena, rodando los ojos con evidente fastidio y desdén. No hagáis un drama monumental de una tontería como esta. Es solo una estúpida fiesta infantil, no es el fin del mundo. Alejandro se detuvo un breve instante antes de salir del comedor. Su mirada penetrante escaneó la inmensa opulencia de la habitación. Los cuadros caros, la cristalería fina, el lujo desmedido y pretencioso. Todo financiado por créditos, enormes deudas y falsas apariencias sociales. Sintió el tacto áspero de la servilleta de lino que aún sostenía en su mano derecha. Y la dejó caer sobre la mesa, con la solemnidad de quien dicta una sentencia. Tienes toda la razón del mundo, Elena, susurró Alejandro, con una calma tan profunda que helaba la sangre. No es el fin del mundo en absoluto. Pero todas y cada una de las decisiones tienen consecuencias. Caminó hacia Carmen y tomó a su esposa de la mano con infinita delicadeza. Un gesto de amor puro, de lealtad inquebrantable y de protección absoluta. Un contraste brutal y hermoso contra la frialdad tóxica de su familia política. Salieron del gran salón comedor sin mirar atrás ni una sola vez. Recogieron a los pequeños Mateo y Lucía, que sonrieron al ver a sus padres. Dejando atrás el exquisito aroma a cordero, ahora mezclado con el hedor de la traición. Mientras bajaban las escaleras de mármol del señorial edificio hacia la calle. El frío y cortante viento del otoño madrileño golpeó sus rostros. Carmen lloraba en silencio en el portal,
destrozada por el cruel rechazo a sus hijos. Tratando de ocultar desesperadamente sus lágrimas de la mirada inocente de los niños. Pero a su lado, Alejandro ya había sacado su teléfono del bolsillo del abrigo. Sus pulgares acariciaban la pantalla negra con precisión y una fiera determinación. Su mente analítica trabajaba a 1000 por hora, repasando contratos, cláusulas y firmas. Nadie en aquella elegante y superficial mesa sospechaba la aterradora realidad. Nadie imaginaba que el hombre sencillo al que acababan de humillar públicamente tenía en sus manos el poder absoluto e inmediato para destruir el mayor sueño de Roberto. ¿Qué pasaría cuando aquellos que se creían los amos del mundo descubrieran la verdad? ¿Cómo reaccionarían al saber que el juez implacable de su futuro financiero era exactamente el mismo padre de familia al que acababan de desechar como basura? El modesto piso de Carmen y Alejandro se encontraba en Moratalaz, un barrio madrileño trabajador, de calles arboladas y gente honesta. Allí no había techos altísimos, ni candelabros de cristal de Bohemia. Pero las paredes respiraban una calidez que el dinero jamás podría comprar. Esa misma noche, tras la desastrosa comida del domingo, llovía. Las frías gotas golpeaban rítmicamente contra los cristales del salón. Carmen estaba de pie en su pequeña cocina de azulejos blancos, preparando una cena ligera para intentar calmar la enorme ansiedad. El aroma familiar a ajo dorándose lentamente en aceite de oliva se mezclaba con el olor dulce a pan tostado y tomate rallado. Era el olor inconfundible de su hogar, de su refugio seguro. Un contraste brutal con la frialdad metálica de la casa de su madre. Suspiró profundamente, sintiendo un nudo asfixiante en la garganta. La vulnerabilidad se apoderó de ella al escuchar las risas infantiles. Mateo y Lucía jugaban alegremente en la alfombra gastada del pasillo, completamente ajenos a la cruel tormenta que los adultos habían desatado. La pequeña Lucía leía un cuento en voz alta a su hermanito menor, imitando diferentes voces y provocando las carcajadas sonoras de Mateo. Esa pura inocencia, esa bondad cristalina e incorruptible, hacía que el rechazo de la familia doliera 100 veces más en el alma. Alejandro entró en la cocina caminando en un silencio respetuoso. Su presencia siempre había sido como un ancla en medio de un océano en llamas. Se acercó por la espalda y rodeó la cintura de su esposa con inmensa suavidad. Apoyó su barbilla en el hombro de Carmen, dejando un beso cálido en su cuello. Ese pequeño y significativo gesto, tan íntimo y cargado de amor, la rompió. Carmen cerró los ojos con fuerza y dejó escapar un sollozo ahogado. El sabor salado de sus propias lágrimas humedeció sus labios resecos. Esa fragilidad contrastaba con la fuerza inquebrantable de los brazos que la sostenían. Lo siento muchísimo, mi amor, susurró Alejandro al oído de su mujer. No merecías pasar por una humillación pública así, ni tú ni nuestros hijos. Es mi propia hermana, Alejandro, respondió ella con la voz temblorosa y rota. ¿Cómo puede haber tanta oscuridad y tanto egoísmo en su corazón? La respuesta real residía en la obsesión enfermiza de Elena y su marido Roberto. Ambos vivían prisioneros de un mundo de falsas apariencias y lujo ficticio. Roberto dirigía una empresa constructora que estaba al borde del abismo financiero. Asfixiado silenciosamente por las deudas y los enormes préstamos bancarios impagados. Para salvar su frágil estatus social, dependía de un nuevo contrato millonario. Un ambicioso proyecto inmobiliario de lujo en una exclusiva zona de Marbella. Por eso, la fiesta de cumpleaños de su hija no era una simple celebración familiar. Era un escaparate calculadísimo para impresionar a sus futuros inversores. Habían alquilado una fastuosa e histórica finca en la Sierra de Guadarrama. Con amplios jardines franceses, fuentes de piedra esculpida y carpas de seda blanca. Contrataron un servicio de catering que costaba más que el coche familiar de Carmen. Todo estaba milimétricamente diseñado para proyectar una imagen de éxito y poder. Y en esa fotografía perfecta, en ese falso y retorcido cuento de hadas, no había lugar para unos sobrinos que vestían ropa humilde de rebajas. No había sitio para la clase media, ni para los verdaderos lazos de sangre. Solo importaba el maldito qué dirán y la aprobación de la alta sociedad madrileña. De repente,
la pantalla del teléfono móvil de Carmen se iluminó de golpe. Una vibración estridente e insistente rompió la paz sagrada de la cocina. Era el grupo de WhatsApp de la familia, irónicamente llamado Cumpleaños Elena. Los mensajes comenzaron a entrar en cascada, uno tras otro sin piedad. Eran fotografías ostentosas de enormes arreglos florales y globos de helio perlados. Discusiones sobre opciones de menús degustación con caviar y champán francés. Elena y su madre conversaban animadamente, con una total y escalofriante normalidad. Actuando como si la brutal expulsión de los niños jamás hubiera ocurrido esa tarde. Esa hipocresía digital era una auténtica tortura psicológica para Carmen. Ver cómo borraban la existencia de sus hijos con un simple y frívolo clic. Alejandro tomó el teléfono de la encimera con una mano firme y decidida. Lo puso boca abajo, apagando el brillo nocivo de la pantalla. El sonido del plástico golpeando contra el mármol fue seco y definitivo. No los mires, sentenció él, con una voz calmada pero profundamente autoritaria. No permitas que su veneno cruce la puerta y entre en nuestra casa. Apenas 10 minutos después, el teléfono volvió a sonar con insistencia. Esta vez no eran mensajes, era una llamada entrante directa. El nombre de mamá parpadeaba amenazante en la pantalla oscura. Doña Pilar siempre llamaba cuando el silencio de los demás la incomodaba. Carmen tomó aire profundamente, secándose las manos húmedas en el delantal de tela. Deslizó el dedo tembloroso por la pantalla y aceptó la llamada, activando el altavoz. Quería que Alejandro escuchara cada palabra venenosa que su madre estaba a punto de decir. Hija, espero que ya se te haya pasado el berrinche infantil de esta tarde. Comenzó doña Pilar, con su habitual tono condescendiente, aristocrático y frío. He estado hablando con tu hermana mayor y está francamente muy disgustada. Estás haciendo una montaña de un grano de arena, sinceramente, es ridículo. El corazón de Carmen empezó a latir con violencia contra sus propias costillas. Un berrinche, mamá, han prohibido la entrada a mis propios hijos, a tus propios nietos, simplemente por no ser lo suficientemente ricos y finos. Por el amor de Dios, Carmen, no seas tan dramática ni tan exagerada. Resopló la anciana, como si estuviera regañando a una adolescente muy rebelde. Es la gran fiesta de tu sobrina, es un día crucial para los negocios de Roberto. No puedes pretender que Elena arruine sus relaciones públicas por tus caprichos. La matriarca hizo una pausa estratégica, buscando sonar falsamente conciliadora. Tenéis que venir tú y Alejandro, solos, como los adultos civilizados que sois. Los niños ni siquiera se darán cuenta si los dejáis en casa con una niñera barata. No rompas la sagrada unidad de esta familia por tu maldita terquedad y orgullo. Carmen apretó los puños con rabia, clavando las uñas en sus propias palmas. Sintió ese pequeño dolor físico como un ancla salvavidas para no perder el control. No, mamá. Mi lugar en este mundo está exactamente donde están mis amados hijos. Si ellos no son bienvenidos en esa casa, nosotros tampoco existimos para vosotros. Estás cometiendo un error social imperdonable, Carmen, escúchame bien. Amenazó doña Pilar, alzando la voz con una evidente y despectiva irritación. Si no aparecéis impecables en esa finca el sábado, ateneos a las consecuencias. La gente de nuestra posición no perdona jamás los desplantes públicos. La tensa llamada terminó abruptamente con un pitido cortante, agudo y vacío. El silencio que envolvió la cocina fue denso, pesado, casi doloroso de respirar. Carmen se derrumbó lentamente sobre una silla de madera, completamente exhausta. Había defendido la dignidad de sus hijos, pero el rechazo de su propia madre la destrozaba. Alejandro seguía allí de pie, apoyado tranquilamente contra la encimera de la cocina. Sus ojos oscuros y profundos estaban fijos en el teléfono apagado sobre la mesa. No había en él ni rastro de enfado descontrolado, ni gestos violentos, ni gritos de furia. Solo proyectaba una frialdad matemática, profunda y absolutamente aterradora. Carmen levantó la vista hacia él, con el rostro aún surcado por las lágrimas. Notó algo sumamente extraño en la mirada penetrante de su callado marido.
Un brillo afilado y calculador que jamás había visto en todos sus años de feliz matrimonio. Una resolución férrea que iba muchísimo más allá de la simple indignación de un padre. Alejandro, susurró ella con temor, intuyendo que algo gigantesco se estaba gestando. ¿En qué estás pensando exactamente? Él se acercó a ella con suma lentitud, le acarició la mejilla con una ternura infinita. Y esbozó una media sonrisa que no llegó a iluminar sus ojos oscuros. Una sonrisa enigmática que prometía justicia absoluta, o quizás algo mucho más destructivo. Estoy pensando, mi amor, respondió él con una calma que helaba la sangre. ¿En cuánto tiempo tarda en derrumbarse un castillo construido sobre mentiras? Sobre todo, cuando le quitas de un tirón la única carta maestra que lo sostiene todo. Carmen sintió un escalofrío helado recorrerle toda la espina dorsal en ese instante. Aún no lograba entender el verdadero y oscuro significado de aquellas palabras. Ni podía imaginar el absoluto infierno que su silencioso marido estaba a punto de desatar. Los días siguientes fueron una auténtica tortura psicológica para Carmen. El ambiente en la casa se volvió denso y pesado, casi irrespirable. Como si el aire de Madrid estuviera cargado de una tormenta inminente. Cada mañana, el aroma intenso del café recién hecho en la cocina se mezclaba con la humedad fría de las calles del barrio de Moratalaz. El teléfono móvil de Carmen no dejaba de vibrar sobre la encimera. Eran mensajes constantes de su hermano mediano, Jorge, un hombre de carácter sumiso, siempre doblegado al poder de la matriarca. No levantes la perdiz, Carmen, intenta no hacer un drama. Escribió Jorge en un mensaje de texto cobarde y evasivo. Yo llevaré a mis niños un rato solo para cumplir y evitar problemas. Haz lo mismo, traga tu orgullo por el bien de la unidad familiar. Carmen sintió un asco profundo al leer aquellas palabras huecas. El amargo sabor del café raspó su garganta seca al tragar. La cobardía de su propio hermano era otra forma de silenciosa traición. Todos en esa familia preferían mirar hacia otro lado sin remordimientos. Preferían sacrificar la dignidad y la inocencia de dos niños pequeños, antes que enfrentarse a la tiranía social de Elena y doña Pilar. Esa misma tarde de jueves, la tensión alcanzó su punto de ebullición. Carmen estaba en la cocina, cortando cebolla fresca sobre la tabla. El tacto húmedo y frío de la verdura crujiendo bajo sus dedos. Y el picor ácido en sus ojos, le daban una excusa perfecta para llorar. En el salón contiguo, la pequeña Lucía dibujaba muy concentrada, mientras Mateo alineaba sus coches de juguete, ordenándolos por colores. El sonido plástico de las ruedas contra el suelo de madera pulida aportaba una falsa sensación de normalidad y calma a aquel hogar. De repente, el viejo teléfono fijo del pasillo comenzó a sonar. Un timbre estridente y agudo que rompió la frágil paz de la tarde. Carmen, con las manos manchadas y el cuchillo, no pudo llegar a tiempo. Lucía, siempre servicial y rápida, descolgó el pesado auricular blanco. Dígame, preguntó la niña con su dulce y aguda vocecita infantil. Carmen se congeló en el umbral de la puerta, con el trapo en la mano. Escuchó la inconfundible y autoritaria voz de su madre, doña Pilar, resonando de forma metálica a través del auricular mal colocado. Hola, abuela, dijo Lucía, iluminando su inocente rostro con una enorme sonrisa. ¿Llamas para decirnos a qué hora es el cumpleaños de la prima el sábado? Mateo y yo ya tenemos preparados nuestros dibujos para regalárselos. El corazón de Carmen dio un vuelco violento en su pecho. Una punzada de pánico frío y paralizante le atravesó el estómago. Corrió hacia el pasillo para arrebatarle el teléfono a su pequeña hija. Pero sus pasos veloces llegaron una fracción de segundo demasiado tarde. Las crueles palabras de doña Pilar ya habían salido por el altavoz. Claras, afiladas y desprovistas de cualquier rastro de tacto o amor. Ay, criatura, pero si vosotros no vais a venir a la finca. Respondió la anciana con una naturalidad absoluta y escalofriante. Esta fiesta es un evento de gala, solo para adultos y gente de negocios. Vuestros papás os dejarán en casa con alguien, no es sitio para vosotros. El silencio que siguió a esa brutal afirmación fue el más doloroso del mundo. Lucía bajó el auricular muy lentamente,
sin llegar a colgarlo en la base. El pitido intermitente de la línea muerta comenzó a sonar en el pasillo. Como el monitor de un hospital anunciando un fatal fallo cardíaco. La luminosa sonrisa de la niña se había borrado por completo. Sus enormes ojos castaños se llenaron instantáneamente de gruesas lágrimas. El labio inferior le temblaba de forma descontrolada e impotente. Mateo, al ver la expresión rota de su hermana, dejó caer un coche azul. El golpe seco del metal contra el suelo retumbó en la pequeña casa. Lucía levantó la vista hacia su madre, buscando una explicación desesperada. Esa mirada de absoluta decepción se clavó profundamente en el alma de Carmen. «Mamá», susurró la niña con la voz quebrada, frágil y diminuta. «¿Acaso hemos hecho nosotros algo malo? ¿Por qué la tía Elena no quiere que estemos con nuestra prima?» Esa simple y honesta pregunta dolió 1000 veces más que cualquier insulto. Carmen sintió que le faltaba el aire, asfixiada por la rabia y la pena. Se arrodilló rápidamente en el suelo del pasillo, a la altura de su hija. Atrapó a la niña en un abrazo desesperado, fuerte y extremadamente protector. El suave y dulce olor a champú infantil del cabello de Lucía se mezcló con las cálidas lágrimas saladas de la madre desconsolada. Mateo también rompió a llorar, un llanto sonoro y lleno de hipo. Se abrazó al cuello de Carmen, buscando un refugio seguro ante el rechazo. «No, mi vida, no habéis hecho absolutamente nada malo», sollozó Carmen, acariciando las espaldas temblorosas de sus dos tesoros. «Sois los niños más maravillosos, educados y buenos del mundo entero. Es solo que, a veces los adultos se equivocan de una forma muy cruel». En ese preciso y desgarrador instante, la puerta de la entrada se abrió. Alejandro regresaba de su extensa jornada laboral, aún con el abrigo puesto. La dramática escena que encontró al entrar le paralizó la sangre en las venas. Su mujer y sus 2 hijos pequeños, llorando abrazados en el suelo de su hogar. Completamente destrozados por la frivolidad de una familia sin alma. Alejandro dejó caer su maletín de cuero oscuro, produciendo un golpe sordo. No necesitó hacer ni una sola pregunta para entender lo que había ocurrido. La humillación había cruzado finalmente la última línea roja imaginable. Se arrodilló junto a ellos, envolviendo a los 3 con sus brazos fuertes. La solidez física y el inmenso calor de su abrazo detuvieron los temblores. Era un gesto silencioso de pura sanación emocional, un escudo impenetrable. Pero por encima de las cabecitas infantiles, Alejandro miró fijamente a Carmen. Sus ojos eran ahora 2 pozos de pura oscuridad y fuego justiciero. La mandíbula se le tensó con una furia primitiva, fría e indomable. «Suficiente», pronunció él, con un tono que sonó como una inquebrantable promesa de guerra. Se acabó la paciencia infinita, se acabó la diplomacia y el estúpido silencio. Nadie, absolutamente nadie, hace llorar a mis hijos y sale impune. Con infinita paciencia, calmó a los pequeños y les lavó la cara. Les prometió que ese fin de semana harían una excursión inolvidable. Pero una vez que los niños estuvieron a salvo en su colorida habitación, Alejandro caminó con paso firme hacia su pequeño despacho personal. Cerró la puerta de madera tras de sí con un clic seco y definitivo. Carmen se quedó en el pasillo, con el corazón latiendo desbocado. Escuchó el inconfundible pitido del ordenador portátil al encenderse, y el rápido e implacable tecleo de Alejandro, redactando un correo. Nadie en la acomodada y superficial familia de Elena sabía quién era él realmente. Para ellos, solo era un aburrido empleado de clase media sin importancia. Pero, ¿qué oscuro y poderoso secreto escondía aquel hombre silencioso? ¿Y qué devastadora tormenta financiera estaba a punto de desatar con un solo clic? El pequeño despacho de Alejandro estaba envuelto en una densa penumbra. Solo la fría y azulada luz del monitor iluminaba su rostro serio y concentrado. El zumbido constante y monótono del ordenador llenaba el absoluto silencio. Sobre la mesa de madera de roble macizo, descansaba una taza de café ya frío. Alejandro tomó un pequeño sorbo, sintiendo el sabor amargo y áspero en el paladar. Ese desagradable amargor encajaba perfectamente con la oscuridad de sus pensamientos. Durante más de una década,
su propia familia política lo había subestimado por completo. Elena y Roberto se burlaban constantemente de su modesto coche utilitario familiar. Se reían a sus espaldas de sus sencillos trajes comprados en rebajas de grandes almacenes. Y de su absoluta falta de interés por los lujos ostentosos y las marcas exclusivas. Para ellos, Alejandro era un simple oficinista gris, conformista y sin ninguna ambición. Un hombre mediocre que apenas podía mantener a su familia en el barrio de Moratalaz. Pero la realidad oculta era infinitamente más compleja, poderosa e impactante. Alejandro era el director general de riesgos del fondo de inversión más grande del país. Su imponente oficina principal ocupaba toda la planta superior de un moderno rascacielos. Justo en el vibrante corazón financiero del prestigioso Paseo de la Castellana. Él era el hombre en la sombra, el cerebro analítico, brillante e implacable. El directivo supremo que aprobaba o destruía proyectos multimillonarios con una sola firma. Mantenía un perfil bajo por elección, alejado de las revistas y de los eventos sociales. Porque sabía perfectamente que el verdadero poder, el que mueve el mundo, nunca grita. En la brillante pantalla frente a él, se desplegaba un inmenso y detallado documento PDF. El título corporativo rezaba en letras negras: Proyecto Residencial Altos de Marbella. Era el megaproyecto urbanístico que Roberto llevaba 9 largos meses persiguiendo. La única tabla de salvación financiera para su constructora, que estaba al borde de la quiebra. Roberto no sabía que el misterioso y esquivo director Ruiz era en realidad su cuñado. El costoso bufete de abogados y los múltiples intermediarios habían manejado toda la burocracia. Alejandro había mantenido el secreto por pura ética profesional y extrema discreción corporativa. Incluso, en su momento, había considerado seriamente aprobar el arriesgado préstamo. Un rescate de más de 50 millones de euros en fondos de inversión directos. Lo iba a hacer únicamente por compasión hacia el futuro de su inocente sobrina. A pesar de que las cuentas que Roberto había presentado eran un auténtico desastre maquillado. Pero esa misma tarde de domingo, la arrogancia y la crueldad desmedida lo habían cambiado todo. Hacer llorar a sus hijos, despreciarlos como si fueran basura, fue el peor error imaginable. El tacto frío y rígido del ratón de plástico bajo su firme mano derecha. Contrastaba fuertemente con el calor ardiente que sentía en el pecho por la indignación. Alejandro abrió su gestor de correo corporativo de máxima seguridad financiera. Comenzó a redactar un mensaje urgente y confidencial para su equipo de analistas senior. El sonido plástico del teclado repiqueteaba en la habitación como una ametralladora veloz. Cada pulsación de sus dedos era un clavo más en el ataúd financiero de su engreído cuñado. Operación Altos de Marbella cancelada con efecto inmediato y sin posibilidad de apelación, escribió. El perfil de riesgo es inasumible. Retiren toda la financiación aprobada preliminarmente. La puerta del despacho crujió levemente, interrumpiendo de golpe su profunda concentración. Carmen entró caminando descalza, envuelta en una gruesa y suave chaqueta de lana gris. El olor dulce, floral y reconfortante a infusión de tila inundó al instante la pequeña habitación. Dejó la taza humeante de cerámica sobre la mesa, rozando suavemente el brazo de su marido. Los niños por fin se han quedado dormidos después de tanta angustia. Susurró Carmen, con la voz aún ronca y rasposa por el llanto reciente. He tenido que prometerles que el sábado iríamos al zoo a ver a los pingüinos. Alejandro apartó la vista de la brillante pantalla y la miró con infinita ternura. El brutal contraste entre la fragilidad emocional de su mujer y su propia fuerza protectora. Le reafirmó por completo en la devastadora decisión que estaba a punto de tomar. Tomó la mano temblorosa de Carmen, entrelazó sus dedos y la besó con profundo respeto. ¿Qué estás haciendo tan tarde trabajando en el ordenador?, preguntó ella, frunciendo el ceño al ver las complejas gráficas financieras llenas de números rojos. ¿Es trabajo urgente del fondo de inversión? Alejandro asintió muy despacio, girando el pesado monitor hacia su asombrada esposa. Roberto lleva casi un año suplicando de rodillas a mi empresa por este contrato.
Su constructora de lujo está completamente asfixiada por las deudas y los impagos bancarios. Si no reciben esta enorme inyección de capital el próximo lunes, entrarán en bancarrota absoluta. Carmen abrió los ojos de par en par, con el rostro pálido y completamente atónita. La respiración se le cortó por un largo segundo al comprender la magnitud de la situación. ¿Y él no sabe que tú eres el alto directivo que debe firmar esa aprobación final? No tiene ni la más mínima y remota idea de quién soy realmente. Respondió Alejandro, con una frialdad matemática que resultaba impresionante. Para él, yo solo soy un cuñado fracasado que no encaja en sus elitistas fotos de sociedad. Un hombre invisible, aburrido y pobre que no merece sentarse en su mesa de diseño. Carmen observó el borrador del correo electrónico, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Podía leer claramente la orden de cancelación absoluta, redactada con términos legales implacables. Sintió un ligero vértigo en el estómago al asomarse a aquel precipicio de enormes consecuencias. Si envías ese mensaje, Alejandro, perderán absolutamente todo su dinero y su falso estatus. Ellos decidieron hoy, con total frialdad, que nuestros hijos eran ciudadanos de segunda clase. Sentenció él, apretando la mandíbula hasta que los músculos de su rostro se marcaron con fuerza. Decidieron que la vanidad pura y el falso prestigio social valían muchísimo más que la inocencia. Solo estoy poniendo las cosas y a las personas en su verdadero y justo lugar. Sin dudar un solo segundo más, Alejandro presionó con firmeza la tecla de enviar. Un leve y agudo sonido de confirmación resonó en los pequeños altavoces del ordenador portátil. El correo electrónico cifrado salió disparado hacia los servidores centrales de su poderosa empresa. La sentencia de muerte financiera de Roberto ya estaba dictada, sellada y ejecutada sin piedad. Alejandro apagó la pantalla de golpe, sumiendo la pequeña habitación en una oscuridad casi total. Abrazó a Carmen por la cintura, apoyando su rostro cansado en el vientre suave de ella. Ella acarició el cabello oscuro de su marido, sintiendo una extraña mezcla de miedo y profunda paz. La sanación emocional de su familia herida acababa de comenzar con aquel minúsculo clic digital. El viejo reloj de la pared marcaba las 12:30 de la madrugada del viernes. Faltaban apenas 30 horas para que comenzara la lujosa y exclusiva fiesta en la Sierra madrileña. Una fastuosa celebración diseñada específicamente para deslumbrar y sellar el gran contrato de sus vidas. ¿Qué ocurriría exactamente cuando Roberto recibiera la llamada fatídica en medio de su gran evento? ¿Cómo reaccionaría la elitista y soberbia Elena al ver su mundo de mentiras desmoronarse en público? El inmenso telón estaba a punto de levantarse para el acto final de su propia y ciega arrogancia. Y la caída libre hacia la absoluta ruina iba a ser un espectáculo ensordecedor y doloroso. La mañana del viernes amaneció extremadamente fría y encapotada en Madrid. El cielo gris plomizo parecía un fiel reflejo del estado de ánimo de Carmen. El incesante sonido de las notificaciones del teléfono móvil rompía sin piedad el sagrado silencio de las primeras horas del día. Sobre la encimera de mármol blanco de la cocina, la pantalla no dejaba de brillar. Eran decenas de mensajes del grupo de WhatsApp familiar, cumpleaños Elena. Una auténtica y repulsiva avalancha de vanidad, ostentación y crueldad disfrazada. Carmen se acercó con paso vacilante y su taza de cerámica en la mano. El sabor amargo y oscuro del café quemó ligeramente su lengua. Pero ese dolor físico fue insignificante comparado con lo que vio en la pantalla. Elena enviaba fotografías de forma compulsiva desde la exclusiva finca de la sierra. Mostraba inmensas carpas de fina seda blanca mecidas por el viento otoñal. Mirad qué auténtica maravilla de arreglos florales con orquídeas importadas, escribió su hermana mayor, acompañando el texto con múltiples emojis festivos. El jefe del servicio de catering acaba de confirmarnos el menú de degustación. Serviremos canapés de caviar iraní y auténtico champán francés para los inversores. Doña Pilar no tardó ni un solo segundo en responder con extrema adoración. Todo es absolutamente perfecto y digno de nuestra posición social, hija mía. Será un rotundo éxito, la alta sociedad de Madrid no hablará de otra cosa.
La imagen de Roberto como un gran empresario quedará consagrada para siempre. Ninguna de las dos mujeres hizo la más mínima mención a Carmen o a los niños. Ninguna preguntó cómo estaban Mateo y Lucía tras el despiadado rechazo de ayer. Habían borrado su existencia con una facilidad pasmosa que helaba la sangre. Como si el profundo dolor de los pequeños fuera un insignificante daño colateral. Carmen deslizó el dedo índice por la pantalla de cristal frío, sintiendo un nudo asfixiante de pura angustia oprimiendo con fuerza su garganta. La humillación continuaba, implacable y constante, golpeando su frágil corazón. En ese instante, una mano grande, firme y cálida se posó sobre su hombro. Era Alejandro, impecablemente vestido para ir a su trabajo en la oficina. Con su habitual traje gris oscuro, sencillo pero perfectamente planchado. El suave y limpio aroma a loción de afeitar de lavanda inundó el espacio de la cocina, aportando una inmediata y profunda sensación de seguridad, refugio y protección. Sin decir una sola palabra, Alejandro tomó el teléfono de las manos de su mujer. Con un par de movimientos rápidos, seguros y precisos en la pantalla táctil. Silenció por completo el grupo de WhatsApp y bloqueó todas las notificaciones. Dejó el aparato boca abajo, apagando de un plumazo aquel flujo de veneno digital. No permitas que su miseria moral contamine la paz sagrada de nuestra casa. Susurró él, dándole un tierno y prolongado beso en la frente a su esposa. Ellos viven aterrados en un castillo de naipes, obsesionados con el viento. Nosotros vivimos en un hogar de verdad, construido con amor sobre piedra firme. Ese pequeño gesto, tan lleno de significado y profunda empatía humana, logró calmar el pulso acelerado de Carmen en cuestión de segundos. La extrema vulnerabilidad de ella se apoyaba en la fuerza inquebrantable de él. Un contraste perfecto y hermoso entre la fragilidad emocional y la solidez protectora. Mientras tanto, al otro lado de la gran ciudad, la ignorancia era absoluta. En las lujosas, asépticas y modernas oficinas de la constructora de Roberto. El ambiente era de pura euforia desmedida, celebrando victorias antes de tiempo. Roberto caminaba por los amplios pasillos con una arrogancia cegadora, repartiendo sonrisas complacientes y palmadas condescendientes a sus empleados. Estaba completamente convencido de que su gran sueño estaba ya sellado. No podía imaginar que, en ese preciso momento, en un alto despacho de la Castellana, el correo electrónico de Alejandro ya estaba siendo ejecutado por los analistas. La devastadora orden de cancelación avanzaba silenciosa por los servidores financieros, como un gran tiburón blanco acechando a su presa desde la profunda oscuridad. Nadie en la empresa de Roberto había revisado el correo certificado del fondo aún. La implacable maquinaria de su inminente ruina ya estaba en marcha e imparable. El viernes transcurrió con una lentitud verdaderamente agonizante para Carmen. Intentó mantenerse ocupada sin descanso, limpiando la casa y preparando la cena. El olor a limpiador de pino y a ropa recién lavada la ayudaba a no pensar de más. Pero su mente volvía una y otra vez a la cruel injusticia cometida contra sus hijos. Por la noche, Alejandro regresó al piso con una calma verdaderamente inusual. Una serenidad profunda, casi intimidante, que Carmen jamás había visto en él. Se sentó en el suelo del salón a jugar al dominó con Mateo y con Lucía. El sonido de las fichas de plástico chocando entre sí llenaba el ambiente de paz. Las risas cristalinas e inocentes de los niños resonaban contra las paredes. Alejandro los observaba con una devoción absoluta, amorosa y silenciosa. Sabía que estaba a punto de desatar un infierno abrasador sobre su familia política. Pero al ver las sonrisas puras de sus hijos, no sintió ni una gota de arrepentimiento. El sacrificio de la aparente paz familiar era un precio ínfimo y necesario. Era la única forma de defender y enseñar el valor incalculable de la dignidad. Finalmente, la mañana del sábado llegó, brillante, inusualmente fría y muy despejada. El temido día del gran evento, la jornada que supuestamente lo cambiaría todo. Carmen preparó una gran mochila con bocadillos, botellas de agua y galletas. El dulce olor del cacao y el pan recién horneado alegró enormemente a los niños. Estaban visiblemente emocionados,
saltando por el pasillo con sus abrigos puestos. Habían superado por completo la cruel exclusión de la exclusiva fiesta de su prima. Para ellos, ir a ver a los pingüinos al zoológico con sus padres era infinitamente mejor que cualquier fiesta aburrida y estricta rodeados de adultos. Pero en la opulenta y majestuosa finca de la Sierra de Madrid, el escenario estaba milimétricamente preparado para desatar la vanidad extrema. Decenas de coches de lujo de alta gama comenzaban a llegar a las pesadas puertas, aparcando sobre la inmaculada grava blanca de la entrada principal del recinto. Elena deslumbraba a todos con un carísimo vestido largo de diseñador exclusivo. Sonreía mostrando sus dientes perfectos a las cámaras de los fotógrafos sociales. Mientras tanto, doña Pilar saludaba a los políticos y empresarios con falsa elegancia. Todo parecía marchar a la perfección en aquel enfermizo universo de apariencias. Roberto, con un impecable traje hecho a medida y una copa de champán en la mano, esperaba ansioso la llegada de los grandes inversores y los directivos bancarios. Quería celebrar públicamente el supuesto gran acuerdo que salvaría su empresa. Necesitaba los aplausos, la envidia ajena y el reconocimiento público a su ego. Pero su teléfono móvil privado, guardado en el bolsillo interior de su chaqueta, aún no había empezado a sonar para desatar el verdadero apocalipsis. El valioso reloj suizo en la muñeca de Roberto marcaba exactamente la 1 de la tarde. En las lejanas oficinas financieras de la capital, el plazo de gracia acababa de expirar. ¿Cuánto tiempo tardaría el pánico en cruzar las pesadas puertas de madera de aquella finca? ¿Qué ocurriría exactamente cuando el hombre más arrogante de aquella fastuosa celebración descubriera frente a toda la alta sociedad que su vida acababa de ser reducida a cenizas? La mañana avanzaba radiante en el Zoológico de Madrid. El aire fresco y puro de la casa de campo llenaba los pulmones de la familia. Un olor reconfortante a tierra húmeda, a pino y a hojas secas de otoño. Alejados por completo del asfixiante ambiente tóxico de la alta sociedad, Carmen sonrió al ver a Mateo y Lucía correr emocionados hacia el enorme acuario. El sonido relajante del agua chapoteando resonaba en el inmenso recinto acristalado. Los niños pegaron sus pequeñas narices frías contra el grueso cristal protector, observando completamente fascinados el ágil y veloz nado de los pingüinos. Alejandro abrazó a su mujer por los hombros con una inmensa ternura. El calor protector de su cuerpo traspasaba la gruesa tela del abrigo de lana. Compartieron una mirada cómplice, de profunda gratitud y silenciosa paz. Allí, rodeados de familias normales y risas genuinas, eran inmensamente ricos. Mira, mamá, aquel pingüino nada súper rápido bajo el agua, gritó Lucía, señalando el agua cristalina con su pequeño dedo regordete. Es verdad, mi amor, es muy rápido, respondió Carmen, sintiendo un reconfortante sabor dulce de alivio en su paladar. Habían logrado proteger la frágil inocencia de sus dos grandes tesoros. Los dolorosos recuerdos de la humillación del domingo parecían ahora lejanos. El inmenso sacrificio de romper la falsa paz con su familia política había valido la pena. La verdadera lealtad consistía en proteger a toda costa la sonrisa de esos niños. El contraste entre la fragilidad infantil y la fuerza de Alejandro era verdaderamente hermoso. El hombre que podía destruir imperios financieros con un solo correo electrónico. Estaba ahora arrodillado en el suelo, enseñándole a su hijo cómo nadaban los peces. Era una sanación emocional silenciosa, profunda y absolutamente purificadora. Mientras tanto, a 50 kilómetros de allí, en la lujosa sierra madrileña, el ambiente en la exclusiva finca alquilada era radicalmente opuesto y superficial. El olor intenso a perfume caro de diseñador saturaba el ambiente por completo, mezclándose con el denso aroma de los canapés de trufa y el frío champán francés. Un elitista cuarteto de cuerda tocaba suaves y aburridas melodías clásicas en el jardín. El sonido armónico y ensayado de los violines camuflaba las conversaciones vacías. Elena desfilaba entre los adinerados invitados como si fuera una auténtica reina intocable, exhibiendo a su pequeña hija con vestidos caros, como si fuese un trofeo de exhibición. Doña Pilar sonreía con profunda hipocresía a las enjolladas esposas de los banqueros.
Todo era una gigantesca obra de teatro, perfectamente ensayada y ejecutada. Pero el frágil telón de seda de esa farsa estaba a punto de caer violentamente. Roberto charlaba animadamente con dos importantes inversores extranjeros junto a la fuente. Su mano derecha sostenía con arrogancia una copa de cristal de bohemia finísimo. El frío tacto del vidrio le daba una falsa y adictiva sensación de control y poder absoluto. Estaba a un solo paso de coronarse como el nuevo rey del sector inmobiliario de lujo. De repente, sintió una vibración constante, estridente y aguda en su bolsillo interior. Ignoró la primera llamada, sonriendo con desdén a sus ricos e influyentes invitados. Pero el teléfono móvil volvió a vibrar, esta vez de forma dolorosamente insistente. Roberto frunció el ceño con molestia, sintiendo una pequeña punzada de fastidio. Se disculpó con una reverencia exageradamente educada y se apartó hacia un rincón oscuro. Bajo la fresca sombra de un enorme roble centenario, sacó el aparato de su costosa chaqueta. La brillante pantalla mostraba el nombre de Javier, su desesperado director financiero. Deslizó el dedo con brusquedad por el cristal frío, sin imaginar que su vida iba a cambiar. Javier, te dije claramente que no me molestaras por nada del mundo hoy. Siseó Roberto, bajando la voz con rabia para no alertar a los elegantes invitados cercanos. Estoy a punto de brindar con los socios mayoritarios del gran proyecto de Marbella. Al otro lado de la línea, la respiración de Javier era completamente errática y agitada. El inconfundible sonido del pánico absoluto viajó a través de la fría red telefónica. Roberto, escúchame bien, tienes que salir de esa fiesta ahora mismo. Balbuceó el director financiero, con la voz rota por la pura y dura desesperación. Se acabó todo. El fondo de inversión nos acaba de cortar toda la financiación. Aquellas crueles palabras golpearon el pecho de Roberto como un mazo de hierro macizo. El exquisito y afrutado sabor del champán francés que aún retenía en la boca se transformó instantáneamente en un asqueroso, amargo y seco sabor a ceniza muerta. Un sudor repentino, gélido y pegajoso comenzó a brotar sin control de su nuca y su frente. ¿De qué demonios estás hablando, Javier? ¿Te has vuelto loco?, exclamó Roberto, apretando el teléfono con una fuerza ciega y descontrolada. Todo estaba preaprobado, solo faltaba la maldita firma final del comité el lunes. El director general de riesgos canceló la operación esta misma madrugada, explicó Javier, al borde de las lágrimas y al límite de un peligroso colapso nervioso. Emitió una orden ejecutiva de bloqueo total y absoluto de todas nuestras cuentas operativas. Alegan oficialmente que nuestro perfil de riesgo es un fraude inasumible. La visión de Roberto se nubló bruscamente por unos largos y agónicos segundos. El elegante jardín francés de la finca pareció dar vueltas vertiginosas a su alrededor. El sonido alegre y refinado de los violines se convirtió en un zumbido oscuro y ensordecedor. Sentía que le faltaba el aire, asfixiado mortalmente por su propia y absoluta ruina inminente. Si esa millonaria inyección de capital no llegaba a sus cuentas el lunes a primera hora, su frágil empresa constructora entraría en un humillante concurso de acreedores inmediato. Perderían los coches de lujo, la empresa, su estatus social y la majestuosa casa del centro. La vida de apariencias que tanto adoraba Elena desaparecería para siempre en un instante. Tiene que haber un error, un estúpido error informático de sus servidores. Susurró Roberto, temblando incontrolablemente de pies a cabeza como una hoja. Llama ahora mismo al bufete de abogados. Llama a todos nuestros intermediarios financieros. Soborna a quien haga falta, pero soluciona este maldito desastre ahora mismo. Ya lo he intentado todo, Roberto, no hay absolutamente nada que hacer. Respondió Javier, con un tono lúgubre, vacío y que sonaba a sentencia de muerte. La orden viene directamente desde la cúpula, de la máxima y absoluta autoridad. Nadie puede revocar una decisión personal del todopoderoso director Arruiz. Ese nombre rebotó con fuerza en la mente en pánico del arrogante empresario. Arruiz, el hombre sin rostro que tenía el poder absoluto de destruirle la vida con un simple bolígrafo. Roberto sintió unas terribles náuseas y se apoyó contra la áspera corteza del viejo roble.
Miró desesperado hacia la carpa blanca, donde su altiva mujer reía con la alta sociedad madrileña. Ignorando por completo que ya no tenían ni un solo céntimo a su nombre en el banco. La humillación pública de la bancarrota inminente amenazaba con devorarlos vivos. Allí mismo, frente a las mismas personas a las que más deseaban humillar e impresionar. Averigua quién es exactamente ese maldito Arruiz, Javier, ordenó Roberto, con un agónico hilo de voz ahogado por el terror más absoluto. Consígueme su número de teléfono privado, su dirección de casa, lo que sea. Tengo que ir a suplicarle de rodillas en persona hoy mismo si es necesario. Roberto. Ya tengo los datos personales del director general, dijo Javier, y el repentino terror en su tono paralizó la sangre del engreído cuñado. El informe oficial de denegación incluye su nombre completo y su firma digital. Y creo sinceramente que vas a querer sentarte antes de que te lo lea. El corazón de Roberto se detuvo por una dolorosa milésima de segundo. Una oscura, gélida y aterradora premonición se instaló de golpe en su estómago vacío. ¿Qué pasaría cuando Javier pronunciara en alto el nombre de su implacable verdugo? ¿Cómo asimilaría que el castigo más brutal provenía del hombre al que más había despreciado? El asfixiante silencio al otro lado de la línea telefónica se hizo insoportablemente eterno para el arrogante Roberto. El sonido alegre de los violines tocando a sus espaldas parecía ahora una marcha fúnebre, lenta y profundamente desoladora. El sudor frío, espeso e incesante resbalaba por su nuca tensa, empapando el duro y costoso cuello almidonado de su camisa a medida. Dime su maldito nombre de una vez, Javier, exigió Roberto, con la voz rota y ahogada por la pura desesperación. ¿Quién es el maldito bastardo que acaba de arruinar mi vida entera? Javier tomó aire profundamente al otro lado del auricular. Se escuchó el crujido de un folio siendo desdoblado con evidente nerviosismo. El informe de cancelación definitiva está firmado digitalmente hace unas horas, balbuceó el director financiero, temblando de pavor al leer. Por el director general de riesgos del Gran Fondo de Inversión. Su nombre completo es Alejandro Ruiz Navarro. El tiempo se detuvo por completo en el inmenso jardín de la finca. El aire puro de la sierra madrileña se volvió de plomo y asfixiante. Roberto dejó caer los brazos inertes a ambos lados de su cuerpo. El pesado teléfono móvil resbaló de sus dedos humedecidos por el sudor. El aparato impactó contra la inmaculada grava blanca con un ruido sordo. La brillante pantalla de cristal estalló en docenas de diminutos fragmentos. Una metáfora visual, cruel y perfecta de su propia existencia destrozada. Alejandro Ruiz Navarro, el marido invisible, gris, conformista y aburrido de su cuñada Carmen. El hombre que conducía un modesto coche viejo por las calles de Moratalaz. El mismo que compraba trajes baratos en simples rebajas de temporada. Al que habían humillado públicamente y sin la más mínima piedad el domingo. Ese mismo hombre silencioso era el todopoderoso y temido directivo. El juez supremo que tenía su absoluto destino financiero entre sus manos. La mente de Roberto sufrió un cortocircuito devastador e inmediato. Un agudo pitido ensordecedor comenzó a taladrar cruelmente sus tímpanos. Sintió un sabor metálico y ácido a sangre en la parte posterior de la lengua. Se había mordido el interior de la mejilla con demasiada fuerza por el pánico. La bilis amarga y caliente amenazaba con subir veloz por su garganta seca. Roberto, ¿se puede saber qué demonios estás haciendo aquí escondido? La voz estridente, mandona y autoritaria de su mujer cortó el aire. Elena avanzaba hacia él pisando fuerte sobre el césped recién cortado. Sus altísimos tacones de diseñador francés se hundían en la tierra blanda. El fuerte y empalagoso olor a su costoso perfume de rosas importadas inundó las fosas nasales de Roberto, causándole unas terribles e incontrolables náuseas. El director del banco suizo está preguntando insistentemente por ti, continuó Elena, agarrando a su pálido marido del brazo con gran brusquedad. ¿Qué te pasa en la cara? Estás completamente blanco, pareces un cadáver. Arráncate ese sudor asqueroso ahora mismo y sonríe. Por el amor de Dios. Nuestros futuros socios inversores nos están mirando desde la gran carpa. Pero Roberto no podía articular ni una sola palabra coherente en ese momento.
Sus oscuros ojos, desorbitados y vidriosos, miraban fijamente al vacío. La extrema fragilidad de su falso imperio quedaba totalmente expuesta, frente a la imponente y ciega arrogancia de su despótica esposa. La sanación de los agravios ajenos acababa de comenzar con su propia ruina. Elena, susurró Roberto, con un hilo de voz apenas imperceptible y tembloroso. Se ha acabado todo, estamos completamente en la ruina absoluta y total. Nos han cancelado la financiación millonaria del gran proyecto de Marbella. Elena soltó el brazo de su marido como si fuera hierro candente que quemara. Su impecable y blanca sonrisa de plástico se borró al instante de su rostro. Los finos músculos de su mandíbula se tensaron con una furia irracional y ciega. «¿Qué estupidez absurda estás diciendo, Roberto? Es una broma de muy mal gusto. Ese contrato estaba totalmente cerrado y blindado, solo faltaba una firma de trámite». «La firma del director general de riesgos», repitió él, con el cuerpo temblando. «Él personalmente ha bloqueado nuestras cuentas y ha cancelado todo el crédito. Argumenta legalmente que nuestro perfil financiero es un absoluto fraude inasumible. Pues llama a ese imbécil director ahora mismo y ofrécele más dinero por debajo», gritó Elena, perdiendo por completo sus refinados y ensayados modales de clase alta. «Invítalo al palco VIP del Santiago Bernabéu, mándale un reloj de oro puro. Haz lo que sea absolutamente necesario, pero soluciona este maldito desastre ya». Roberto negó lentamente con la cabeza, con los ojos llenos de gruesas lágrimas. El patético y desgarrador llanto de un hombre que sabe que ha perdido la guerra. «No lo entiendes, Elena, ese hombre no quiere nuestro dinero negro, ni nuestros sobornos. El director general que nos ha hundido hoy se llama Alejandro». «¿Alejandro? ¿Qué Alejandro?», preguntó ella, frunciendo el ceño con enorme desdén. «¿El vicepresidente arrogante del banco? ¿El consejero delegado de la otra inmobiliaria?». Roberto levantó la vista lentamente y clavó sus ojos inyectados en sangre en su mujer. «Alejandro, el marido de tu hermana Carmen. Tu propio cuñado, Elena. Nuestro Alejandro». El impacto destructivo de aquellas palabras fue tan brutal, directo y demoledor, que Elena dio un torpe paso hacia atrás, tropezando miserablemente con sus tacones. El corazón le dio un vuelco salvaje y errático, golpeando con inmensa violencia su pecho. «Eso es completamente imposible y ridículo», tartamudeó ella, pálida como la cera fría. «Alejandro es un simple oficinista muerto de hambre que vive de prestado en Moratalaz. Es un don nadie insignificante, un fracasado sin ambición que no tiene dinero. Él es el jefe absoluto de todo el departamento de riesgos del fondo de inversión», sentenció Roberto. «Ha ocultado su verdadero y poderoso cargo todos estos años por extrema discreción. Él era el único responsable final de aprobar nuestro préstamo millonario el lunes. Y acaba de ejecutar la cancelación inmediata como represalia directa contra nosotros». La desgarradora revelación cayó sobre Elena como una inmensa losa de hormigón armado. Las crueles, venenosas y humillantes palabras que había pronunciado el domingo anterior regresaron a su mente como dardos envenenados y envueltos en fuego abrasador. «Tus hijos no encajan en absoluto con la imagen sofisticada de este evento. Son niños escandalosos, no merecen estar aquí con la gente de alta sociedad». La absoluta y terrorífica magnitud de su trágico e imperdonable error la golpeó de lleno. Había insultado, humillado y despreciado con crueldad a los hijos del hombre equivocado. Del único hombre en toda España que tenía el poder de arruinarla con un simple clic. Había sacrificado su propio y brillante futuro financiero por pura, tóxica y estúpida vanidad. Un ataque de pánico brutal, sordo y asfixiante se apoderó de todo su cuerpo. El aire puro de la montaña de repente parecía no lograr entrar en sus pulmones. Miró desesperada hacia la gran carpa blanca, donde su madre seguía bebiendo champán. Ajenos por completo a que el suelo bajo sus propios pies se había evaporado para siempre. La implacable justicia emocional comenzaba a cobrarse su primera y más dolorosa víctima. Elena sintió que las piernas le fallaban por completo, cayendo de rodillas sobre la hierba, manchando de barro oscuro, húmedo y sucio su carísimo vestido de seda de diseñador.
Un pequeño e irónico gesto de total rendición ante la imponente e implacable verdad. La mujer altiva, clasista y soberbia, que siempre había mirado a todos por encima del hombro. Estaba ahora arrastrada y humillada por los suelos, despojada de todo su falso orgullo. Respirando de forma errática, mientras su vida perfecta de plástico se desmoronaba. Tengo que llamarle, balbuceó Elena, sacando su teléfono móvil de su exclusivo bolso. Tengo que llamar a Carmen y exigirles una maldita explicación ahora mismo a los dos. No pueden hacernos esto tan cruel por una simple rabieta absurda por un cumpleaños. Roberto intentó detenerla agarrando su mano temblorosa, sabiendo que era un gran error. Pero fue inútil. Elena marcó el número de su hermana, cegada por la rabia y el terror. El sonido monótono de los tonos de llamada retumbaba en su cabeza como fuertes martillazos. Al tercer y agónico tono, la línea se abrió con un ligero y silencioso chasquido digital. Pero no fue la voz sumisa, perdonadora y dulce de Carmen la que respondió al otro lado. Fue una voz grave, profunda, gélida y aterradoramente calmada que geló su sangre. ¿Cómo enfrentaría Elena al hombre silencioso al que siempre había tratado como basura? Ahora que él poseía el control absoluto e implacable sobre su miserable destino. El viento helado de la sierra agitó las ramas del viejo roble. Elena sostenía el teléfono móvil con ambas manos temblorosas. El fino cristal del aparato parecía a punto de quebrarse, bajo la inmensa presión de sus dedos agarrotados por el pánico. Al otro lado de la línea, no se escuchaba absolutamente nada. Solo el sonido de una respiración profunda, pausada y controlada. Era la respiración de un depredador que ya ha atrapado a su presa. Y la observa retorcerse con absoluta y gélida tranquilidad. Alejandro, balbuceó Elena, intentando mantener su habitual tono autoritario. Pero su voz sonó estridente, aguda y lamentablemente rota. ¿Qué demonios significa esta maldita locura, Alejandro? ¿Has sido tú quien ha cancelado la financiación de Roberto? El silencio volvió a dominar la línea durante unos largos segundos. De fondo, Elena pudo escuchar un sonido completamente fuera de lugar. Risas infantiles, alegres y puras, mezcladas con salpicaduras de agua. Eran sus propios sobrinos, divirtiéndose inocentemente en el zoológico, ajenos a la absoluta masacre financiera que su padre había desatado. A 50 kilómetros de aquel patético escenario de lágrimas. Alejandro sostenía el teléfono con una mano firme y relajada. Con la otra mano, le entregaba un dulce de azúcar a su hijo Mateo. El olor a caramelo tostado flotaba en el aire soleado de Madrid. El sol calentaba suavemente las sonrientes mejillas de su familia. Era la estampa perfecta de la felicidad sencilla, honesta y verdadera. Un tesoro que el dinero falso de Roberto jamás podría permitirse comprar. Carmen lo miraba de reojo, intuyendo con quién estaba hablando. Pero no dijo absolutamente nada, confiando ciegamente en su marido. Sí, he sido yo, Elena, respondió Alejandro, con una voz que carecía de cualquier emoción. Fui yo quien firmó la orden ejecutiva esta misma madrugada. Y fui yo quien congeló todas vuestras líneas de crédito corporativo. La confirmación verbal fue como un dardo envenenado en el pecho. Elena sintió que el poco aire que le quedaba abandonaba sus pulmones. Eres un absoluto desgraciado y un enfermo mental, Alejandro, gritó ella, olvidando por completo sus refinados modales de sociedad. Nos has arruinado la vida entera por una estúpida fiesta infantil. Por un simple capricho de niños que ni siquiera iban a enterarse. Ahí es exactamente donde te equivocas, Elena. La interrumpió Alejandro, cortando sus gritos con precisión quirúrgica. Mis hijos sí se enteraron de vuestra imperdonable y tóxica crueldad. Mi hija Lucía lloró desconsolada sintiendo que hizo algo malo. Lloró porque su propia familia decidió que era un estorbo social. Decidisteis que su ropa humilde y su inocencia manchaban vuestras fotos. Elena apretó los dientes, sintiendo el sudor frío en su sien. Es solo un maldito protocolo de negocios, Alejandro, por Dios. Estaban en juego 50 millones de euros para nuestra empresa. No puedes hundir la economía de toda tu familia por mero despecho. La risa seca y carente de humor de Alejandro resonó en la línea. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el despecho, Elena.
Ni tampoco tiene que ver con el maldito dinero que tanto adoras. Tiene que ver con la dignidad, el respeto humano y los límites. Hizo una pausa estratégica, dejando que sus palabras calaran hondo. Mi trabajo como director general es evaluar cuidadosamente las inversiones. Evalúo la fiabilidad, la integridad y la moral de nuestros socios. Y me niego categóricamente a inyectar un solo céntimo de mi empresa en un hombre que está dispuesto a pisotear a 2 niños pequeños. Solo para aparentar ser más rico frente a una panda de desconocidos. Si Roberto es capaz de traicionar así a su propia sangre, ¿qué no le haría a un banco cuando las cosas se pongan feas? El argumento era impecable, lógico, devastador e irrebatible. Elena no encontró ninguna palabra para defender lo indefendible. Miró hacia el césped embarrado donde aún seguía arrodillada. Su carísimo vestido de diseñador estaba ahora sucio y arruinado. Las rodillas de Elena estaban empapadas por el lodo oscuro del jardín. El frío de la tierra húmeda penetraba a través de sus medias de seda. Un escalofrío violento e incontrolable sacudió todo su frágil cuerpo. Toda su enfermiza arrogancia clasista se había evaporado como humo. Se dio cuenta de que había vendido su propia alma a las apariencias. Y el amargo pago que recibió a cambio era la destrucción más absoluta. De repente, doña Pilar apareció apresurada por el jardín. La matriarca caminaba hacia ellos con el ceño profundamente fruncido, sosteniendo su copa de champán con evidente indignación y molestia. ¿Se puede saber qué espectáculo bochornoso estáis dando aquí?, exigió la anciana, mirando con asco las rodillas de su hija mayor. La esposa del ministro os está mirando desde la carpa principal. Levántate del suelo ahora mismo, Elena, ten un poco de clase. Pero Elena ignoró por completo los reproches clasistas de su madre. Puso el teléfono móvil en modo altavoz con los dedos temblorosos. Necesitaba que la matriarca escuchara la aterradora sentencia final. Mamá, Alejandro nos ha cancelado el contrato millonario. Gimoteó Elena, con las lágrimas arruinando su costoso maquillaje. Doña Pilar palideció de golpe, soltando su fina copa de cristal. El recipiente se hizo añicos contra el suelo, derramando el champán. ¿Qué estás diciendo, hija? ¿Qué Alejandro, el marido de tu hermana?, preguntó la anciana, acercándose al teléfono con terror evidente. Buenas tardes, doña Pilar, saludó Alejandro por el altavoz, con un tono gélido y cortante. Espero sinceramente que estén disfrutando de la exclusiva celebración. Y que ese caviar compense la miseria que les espera el lunes. Esto es una venganza rastrera y muy cruel, Alejandro, bramó la matriarca, con la voz cargada de ira impotente y miedo. Siempre fuiste un resentido, un triste envidioso de nuestro éxito. Destruirnos por tu maldito complejo de inferioridad social. La absoluta inferioridad moral es toda vuestra, señora, respondió él, aplastando cualquier intento de absurda rebelión. Construisteis un imperio falso basado en mentiras y oscuros créditos. Yo solo retiré la red de seguridad que os salvaba del precipicio. Carmen os suplicó que no excluyerais a sus hijos, que era cruel. Yo mismo os advertí en aquella comida que habría consecuencias. Decidisteis burlaros en nuestra cara y seguir con la humillación. Ahora, tenéis exactamente lo que os habéis ganado a pulso. El contraste entre la fuerza inquebrantable y protectora de Alejandro y la absoluta fragilidad del falso imperio de Elena era abismal. La revelación más importante no era su poder financiero y oculto. Era que todo el dinero del mundo no podía comprar la decencia humana. Ni podía protegerles de la justicia implacable de un padre herido. Alejandro, te lo ruego por lo que más quieras. Sollozó Elena, completamente destrozada, arrastrándose en el barro. Perderemos la casa, la empresa, nos lo embargarán absolutamente todo. Reviértelo, juro que Carmen y los niños serán lo primero. El tiempo de las falsas promesas se agotó ayer, sentenció Alejandro, cerrando la puerta a cualquier atisbo de piedad. Disfrutad del resto de vuestra exclusiva y perfecta fiesta social. Será la última que podáis pagar en muchísimos años. El clic de la llamada al colgar sonó como un disparo en el jardín. El tono intermitente de línea muerta reemplazó la voz de Alejandro. Elena dejó caer la cabeza entre sus manos, llorando de forma amarga. Había sacrificado su vida entera por proteger una simple fotografía.
Roberto seguía apoyado en el árbol, con la mirada muy perdida. Doña Pilar observaba a su hija en el suelo, incapaz de decir nada. El inmenso castillo de naipes se había derrumbado con gran estrépito. La justicia emocional para Carmen y sus hijos acababa de ser cobrada. Pero la gran humillación pública de los antagonistas apenas comenzaba. 100 invitados de la alta sociedad madrileña esperaban en la carpa. Esperaban el brindis de un hombre rico y exitoso que ya no existía. ¿Cómo enfrentarían la vergüenza de volver a cruzar ese elitista jardín? ¿Y qué pasaría cuando Elena, despojada de su orgullo y su riqueza, tuviera que llamar a la puerta de Moratalaz para suplicar perdón? La noticia de la ruina se propagó por la finca como un incendio voraz. Los murmullos indiscretos devoraron la falsa alegría del gran evento. El exquisito champán francés adquirió un repugnante sabor a vinagre. Los suntuosos arreglos de orquídeas parecieron marchitarse de golpe, emanando un olor dulzón y rancio, propio de un funeral anticipado. En cuestión de minutos, la alta sociedad madrileña huyó despavorida. Nadie quiere ser visto cerca de un barco que se hunde irremediablemente. El sonido de los potentes motores de los coches de lujo alejándose. Fue el humillante requiem final para la constructora de Roberto, dejándolos completamente solos, rodeados de deudas y facturas impagables. Doña Pilar había abandonado la fiesta en un taxi, pálida y enmudecida. Incapaz de soportar la vergüenza pública frente a sus elitistas amigas, la matriarca cerró la puerta de su señorial casa de Salamanca a cal y canto, dando la espalda a su hija mayor justo cuando más la necesitaba. La lealtad comprada con dinero es siempre la primera en evaporarse. 24 horas después, el domingo por la tarde, Madrid lloraba. Una fina llovizna gris empapaba las transitadas calles de Moratalaz. El frío húmedo se colaba sin piedad por las rendijas de los abrigos. Pero dentro del modesto piso de Carmen, el ambiente era un cálido refugio. El dulce aroma a bizcocho de limón recién horneado llenaba el pasillo. El timbre de la puerta sonó con un zumbido seco y repentino. Carmen, limpiándose las manos de harina en un delantal de cuadros, caminó por el pasillo con pasos suaves sobre el suelo de madera. Al girar el frío pomo de latón y abrir la puerta, se quedó sin aliento. Frente a ella no estaba la mujer altiva y soberbia de los trajes italianos. Era Elena, pero parecía el fantasma desolado de sí misma. Llevaba un simple y gastado abrigo gris, oscurecido por la lluvia. Su cabello, siempre perfectamente peinado, caía lacio y sin brillo. Su rostro carecía de maquillaje, revelando unas profundas ojeras moradas. Temblaba violentamente, con los labios resecos y cortados por el frío. El brutal contraste entre su antigua arrogancia y esta cruda fragilidad hizo que a Carmen se le encogiera el corazón por un instante. No vengo a pedirte dinero, Carmen, fueron las primeras palabras de Elena, con un hilo de voz quebrado. Alejandro bloqueó las cuentas y mañana firmaremos la quiebra oficial. Carmen no apartó la mirada, manteniendo una postura firme pero serena. El calor de la calefacción de la casa chocaba con el frío de la escalera. Entonces, ¿qué buscas exactamente aquí, Elena?, preguntó la hermana menor, sin rastro de burla ni superioridad, solo con la inmensa paz de quien sabe que tiene la conciencia limpia. Elena bajó la cabeza, permitiendo que una gruesa lágrima cayera. El sonido del llanto contenido de la hermana mayor era desgarrador. Vengo a suplicar perdón, porque Alejandro tenía razón en cada palabra. Sollozó Elena, abrazándose a sí misma como una niña pequeña y asustada. No excluía a tus hijos de la fiesta por una simple cuestión de imagen. El silencio llenó el pequeño rellano de la escalera del bloque de pisos. Alejandro, atraído por las voces, apareció en el umbral del salón. Se detuvo unos metros atrás, observando la escena con fría objetividad. Su imponente presencia era un recordatorio físico de la justicia cobrada. Pero no intervino, cediendo a su esposa el espacio para sanar la herida. Lo hice por pura y enfermiza envidia, Carmen, confesó Elena, levantando por fin sus ojos enrojecidos e hinchados. Mi vida entera ha sido una agotadora y vacía obra de teatro. Roberto y yo ni siquiera dormimos juntos desde hace más de 2 años. Todo era estrés, gritos,
deudas ocultas y mantener una maldita fachada. Elena tragó saliva, sintiendo el áspero dolor en su garganta seca. Cada vez que os veía juntos, tan unidos, tan genuinamente felices. Con Mateo y Lucía riendo a carcajadas, portándose siempre tan bien. Mientras mi propia hija sufre ataques de ansiedad por nuestra culpa. Me sentía tan miserablemente inferior a ti que no podía soportarlo. La verdad pura, desnuda y descarnada, por fin salía a la luz. El problema nunca fueron los pequeños y ruidosos sobrinos. El problema era el espejo insobornable de la verdadera felicidad. Un espejo que reflejaba la absoluta pobreza emocional de Elena. Destruir la alegría de esos niños era su forma cobarde de sentirse superior. Carmen escuchó cada palabra con el pecho apretado por la compasión. La ira que había sentido durante toda la semana comenzó a disolverse, dejando paso a una profunda lástima por aquella mujer rota y vacía. La sanación emocional comenzó a fluir en aquel pequeño y cálido pasillo. El acto de pedir perdón, despojado de todo orgullo, niveló la balanza. Carmen dio un paso adelante y tomó las manos heladas de su hermana. El tacto suave y cálido de sus dedos envolvió la piel fría de Elena. Me hicisteis muchísimo daño, Elena, a mí y a lo que más quiero. Susurró Carmen, mirándola directamente al fondo del alma. Hicisteis llorar a dos niños inocentes que solo querían a su prima. Lo sé, y no espero que me perdones jamás, no lo merezco. Respondió la hermana mayor, rompiendo a llorar de forma desconsolada. He perdido mi casa, he perdido mi estatus y a mis falsas amistades. Pero lo que más me duele hoy, es saber que he perdido a mi única hermana. Por culpa de una vanidad estúpida que al final no valía absolutamente nada. Alejandro se acercó lentamente, su caminar seguro resonando en la madera. Elena se encogió instintivamente al ver al hombre que la había arruinado. El juez implacable que no había dudado en apretar el botón de la destrucción. Esperaba un insulto, una humillación más o que le cerrara la puerta en la cara. Pero Alejandro se detuvo junto a Carmen, apoyando una mano en su cintura. Su rostro era inescrutable, pero sus ojos ya no reflejaban aquel fuego oscuro. La lección de humildad y humanidad había sido entregada y recibida con éxito. La justicia emocional estaba completamente servida y saldada. El dinero se puede volver a ganar con el tiempo y con esfuerzo honesto. Sentenció Alejandro, con una voz sorprendentemente serena y equilibrada. Pero la dignidad de una persona, una vez pisoteada, tarda años en sanar. La bancarrota financiera no es mi castigo, es solo vuestra propia cosecha. El verdadero castigo sería tener que vivir el resto de tu vida en esa mentira. Elena asintió lentamente, aceptando la dura e innegable realidad de sus actos. La lluvia seguía golpeando los cristales del edificio con un ritmo constante. El aroma a bizcocho de limón pareció envolverlas como un abrazo invisible. El castillo de naipes había sido destruido hasta sus mismos cimientos. Pero entre las ruinas humeantes, surgía la posibilidad de reconstruir algo real. Quiero pedirles perdón a los niños, suplicó Elena, mirando a Carmen con una desesperación genuina y pura. Necesito mirarles a los ojos y decirles que ellos no hicieron nada malo. Que la única persona mala, tóxica y equivocada fui yo. Carmen y Alejandro intercambiaron una larga y profunda mirada de entendimiento. El poder de perdonar es infinitamente más grande que el de la venganza. Pero los corazones de los niños son tesoros frágiles que deben ser protegidos. ¿Estarían Mateo y Lucía dispuestos a perdonar a la tía que los humilló tan cruelmente? ¿Cómo reaccionaría la inocencia infantil ante el arrepentimiento absoluto de un adulto? Carmen abrió la puerta de madera por completo, invitando a su hermana a pasar. El contraste entre el frío lluvioso y el calor del hogar fue inmediato. Elena cruzó el umbral caminando con pasos muy lentos y torpes. Se quitó el abrigo húmedo, que olía ligeramente a asfalto mojado. En el salón principal, la luz dorada de las lámparas creaba un ambiente seguro. Mateo y Lucía estaban sentados cómodamente en la vieja alfombra de lana. Masticaban con evidente deleite un trozo esponjoso de bizcocho de limón. El sabor dulce y cítrico llenaba sus pequeñas bocas de pura alegría infantil. Al ver entrar a su tía,
Los dos pequeños se quedaron totalmente inmóviles. Lucía bajó la mirada, recordando el doloroso rechazo a través del teléfono. Mateo se escondió instintivamente detrás del brazo de su hermana mayor. Ese minúsculo gesto de puro miedo encogió el frágil corazón de Elena aún más. Alejandro se quedó de pie junto al marco de la puerta del salón. Con los brazos cruzados, siendo el guardián silencioso de su sagrado hogar. Carmen se situó muy cerca de los niños, ofreciendo su calor protector. Elena avanzó despacio y, al llegar frente a la alfombra, se arrodilló. La mujer que antes solo vestía sedas carísimas y altos tacones de aguja. Estaba ahora postrada en el suelo gastado de un piso de Moratalaz. Completamente despojada de su soberbia, su falso estatus y sus mentiras. «Hola, mis niños hermosos», susurró Elena, con la voz rota y temblorosa por el llanto retenido. «He venido hoy aquí a pediros un perdón muy, pero que muy grande». Lucía la miró fijamente con sus inmensos ojos castaños, llenos de curiosidad. «¿Por qué no querías que fuéramos a jugar a la fiesta de la prima?», preguntó la niña, con esa brutal honestidad que solo tienen los niños. Elena cerró los ojos con fuerza, sintiendo el peso aplastante de la culpa. Una lágrima muy cálida resbaló por su mejilla hasta tocar sus propios labios. El sabor salado de su profundo arrepentimiento le quemó la garganta por dentro. «No fue culpa vuestra, mi amor, vosotros sois verdaderamente maravillosos», respondió Elena, abriendo los ojos para mirarlos con total y absoluta sinceridad. «Fui yo quien se portó muy mal con vosotros, porque estaba triste y equivocada. Dije mentiras muy feas y os hice muchísimo daño porque fui una cobarde. Vosotros sois los mejores y más buenos sobrinos que alguien podría desear. Y me dolerá toda la vida en el alma haberos hecho llorar aquel horrible día. No hubo excusas baratas, ni justificaciones, ni culpas echadas a terceros. Solo la pura y desnuda verdad de un adulto asumiendo su gigantesco error». El silencio en el salón fue denso, roto solo por la respiración pausada de todos. Lucía miró a su madre, buscando una señal invisible de aprobación y seguridad. Carmen asintió muy levemente, con una dulce sonrisa cargada de infinita paz. Entonces, la magia sanadora de la inocencia infantil hizo su hermoso trabajo. Los niños no albergan el rencor oscuro y tóxico que envenena a los adultos. Cuando un adulto deja de mentir y pide perdón, un niño siempre está dispuesto a sanar. Mateo dio un pasito hacia adelante arrastrando sus calcetines de colores. «¿Ya no estás enfadada, tía Elena?», preguntó el pequeño, ladeando la cabeza con una inmensa y pura ternura. «No, mi vida, ya no estoy enfadada con nada», lloró Elena, abriendo los brazos con una enorme y desarmante vulnerabilidad. Mateo se lanzó hacia ella y rodeó su cuello con un abrazo muy fuerte. El olor a vainilla, limón y niñez inocente la envolvió por completo. Lucía se unió al abrazo un segundo después, acariciando la espalda de su tía. El llanto desconsolado de Elena resonó contra las paredes de la humilde casa. Un llanto purificador que limpió años enteros de hipocresía y vanidad absoluta. Allí, en el suelo de aquel sencillo piso, Elena encontró su verdadera redención. Había perdido una fortuna financiera, pero acababa de recuperar su propia alma humana. Los meses que siguieron a aquella gran tormenta cambiaron todo para siempre. El imperio de constructora de Roberto se disolvió en el concurso de acreedores. Tuvieron que vender la majestuosa casa de Salamanca y los costosos coches de lujo. Se mudaron a un piso de alquiler muy pequeño, alejados de la alta sociedad madrileña. Roberto no soportó la humillación pública y su frágil matrimonio se rompió. Pero para Elena, perderlo absolutamente todo fue extrañamente liberador y sanador. Comenzó a trabajar como administrativa en una pequeña y modesta empresa local. Las reuniones de la familia cambiaron de forma drástica, honesta y definitiva. Ya no había eventos ostentosos, ni fotógrafos, ni falsas sonrisas de plástico. Doña Pilar tuvo que aprender por la fuerza a tragar su clasismo y su arrogante orgullo. Comprendió que Alejandro no era un simple oficinista sin ambiciones ni futuro. Era un hombre con el poder suficiente para destruir o proteger a su total antojo.
La matriarca ajustó rápidamente su comportamiento a los nuevos y estrictos límites. Se instauró una nueva ley silenciosa pero totalmente irrompible en la familia. El respeto incondicional hacia todos estaba muy por encima de los lazos de sangre. Nadie jamás volvió a cuestionar si los hijos de Carmen eran válidos o suficientes. Alejandro nunca se jactó públicamente de lo que había hecho para proteger a los suyos. Siguió conduciendo su coche modesto y vistiendo con una enorme y natural sencillez. Para él, el verdadero poder nunca residió en las grandes cuentas bancarias de Suiza. El poder real era tener la inmensa capacidad de defender la sonrisa de un hijo amado. De levantar un escudo impenetrable de acero contra la enorme crueldad del mundo exterior. Y de enseñarles con el ejemplo a no agachar la cabeza jamás ante la tiranía ajena. A veces, la propia vida te obliga a tomar decisiones que son verdaderamente dolorosas. Te obliga a elegir entre mantener una paz falsa, tóxica y asfixiante con tu entorno. O destruir las convenciones sociales de raíz para salvar la dignidad de los que amas. Carmen y Alejandro eligieron la dignidad, sin importarles en absoluto el alto precio. Porque el amor incondicional a un hijo necesita tener siempre una columna vertebral firme. Necesita dientes afilados y garras cuando los depredadores se acercan a la puerta. Aquella gran lección silenciosa quedó grabada a fuego en la memoria de toda la familia. Lucía y Mateo crecieron sabiendo con certeza que su valor era incalculable e infinito. Recordaban el amargo dolor del rechazo, pero recordaban muchísimo más el gran rescate. El recuerdo imborrable de un padre que movió los hilos del mundo para defenderlos. Y de una madre valiente que fue su puerto completamente seguro durante la peor tormenta. Al final, los verdaderos castillos protectores no se construyen con ladrillos caros. Se construyen con lealtad absoluta, respeto innegociable y una profunda justicia emocional. Si esta conmovedora historia sobre la verdadera lealtad y el coraje de unos padres. Y la importancia inquebrantable de proteger siempre la dignidad de nuestros hijos. Ha tocado tu corazón y te ha hecho reflexionar profundamente sobre la vida familiar. Por favor, no dudes en dejar un me gusta para apoyar nuestro trabajo diario. Comparte este vídeo con tus familiares y seres queridos para difundir este valioso mensaje. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte nuestra próxima gran historia. ¿Qué habrías hecho tú exactamente en el lugar de estos padres tan valientes? ¿Crees que Alejandro hizo lo correcto al arruinar el negocio para hacer justicia? Déjanos tus sinceras respuestas y maravillosas experiencias en la caja de comentarios. Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este inmenso viaje emocional. Vuestro apoyo constante y sincero es el motor que da vida a este canal de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo, siempre con más historias reales, humanas y profundas.